era necesario hacer 3 cosas. Número 1, escuchar la palabra. Número 2, recordarla, guardarla. Y número 3, obedecerla. Voy a recordarle los detalles de lo que ya estudiamos rápidamente, desde luego. En cuanto a escuchar la palabra, desde el comienzo del libro les mencioné que el capítulo o el texto clave era: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Empieza el versículo precisamente con oye, que es sinónimo de escuchar. Y luego hace eco a que debíamos poner como frontal y debíamos poner una señal en nuestra mano, y lo que ustedes ya recuerdan, eso era escuchar. Luego, en cuanto a recordarla, ¿saben? Entre el capítulo 5 y el 8 que hoy corresponde estudiar, si ustedes se toman el tiempo, descubrirán que cuando menos 4 veces dice que hay que recordar o guardar la palabra, y 4 veces más dice: cuida de no olvidarla. Así que si en 3 capítulos la idea es recordar la palabra, no olvidarla o guardarla, si 8 veces aparece en 3 capítulos, podemos estar seguros que es muy importante no olvidarla. Y en cuanto a obedecerla, el éxito no está en la teoría, el éxito está en poner en práctica la teoría. Eso indica que obedecer la palabra que vamos a guardar y que vamos a escuchar es punto de honor. Bueno, de forma paralela podemos decir que la Iglesia de Cristo tiene también que cumplir estos 3 requisitos para entrar a su tierra prometida. En nuestro caso sería vivir nuestra vida, valga la redundancia, en plenitud. ¿Qué cosas? Las mismas: escuchar la palabra, recordarla y obedecerla. Lamentablemente, como en aquel tiempo, hoy día son no pocos los que con frivolidad y con indiferencia escuchan la palabra. Mucho menos los que la recuerdan y mucho menos los que intentan obedecerla. La mejor prueba es un culto de media semana. Válido es que nos preguntemos si pueden hacer muchas otras cosas, como ir a restaurantes. ¿Cómo es posible que no pueden venir en media semana? Eso significa que ven el escuchar la palabra con frivolidad. Bueno, es importante, pero no tan importante. Luego nos empuja a no guardarla, no recordarla y menos obedecerla, porque no la conocemos. Y si sumo ejemplos diciendo que hay una cantidad de personas que creen que pueden conquistar los sueños que tienen sin siquiera prestar atención a la palabra, sorprende y entristece más. Pero son no pocos los que creen que pueden. Si el congregarse es el parámetro de lo que estoy diciendo, es suficiente prueba fehaciente de que en nuestra congregación son muchos los que creen que pueden vivir.
distantes de estas tres cosas. Como sea, Moisés quería que la nueva generación madurara, que no cometiera los errores de sus padres. ¿Cuáles? Que no cumplieron estas tres cosas. Ahora, la palabra de Dios quiere lo mismo con usted y conmigo, que maduremos y que nos esforcemos para no repetir el error de los que con indiferencia atienden la palabra. Tomando eso en cuenta y lo que vamos a profundizar, titulamos a nuestro estudio de hoy 4 ministerios hacia nuestra madurez. Vayan a Deuteronomio capítulo 8. 4 ministerios hacia nuestra madurez. Deuteronomio capítulo 8. Antes de ir a la lectura, quería hacerles esta observación. Los que son parte del control de lectura, ¿cierto o no que hay algunos libros del Antiguo Testamento que se vuelven un poco difíciles? A veces un tanto como tediosos. ¿Lo han experimentado o no? Ok. ¿Saben cuál es la razón de eso? ¿Alguien quiere sugerirla? No les voy a decir que están siendo indiferentes, despreocúpense. Antes de responder eso, pregunto esto. ¿Les parece aburrido Deuteronomio? En lo absoluto, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Si Números fue un poco difícil y de vez en cuando Josué se ha puesto difícil. ¿Cuál es la diferencia? Simple. Deuteronomio es un estudio sistemático que nos lleva a escudriñar, a profundizar y ampliar cada detalle. Y eso nos deja rasgar los tesoros que están por debajo de la letra. El estudio devocional o la lectura devocional a la que corresponde el club de lectura no nos permite escudriñar. Tendría yo, por ejemplo, en la lectura de hoy, decirles y explicarles ampliamente los detalles de la repartición de la tierra y mostrarles el mapa de lo interesante que eso se vuelve. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de una lectura devocional y en un solo día abarcar 2 o 3 capítulos. La razón es que esto es estudio sistemático y aquello es estudio devocional. El propósito del estudio devocional no es correr en leer la Biblia, es un devocional diario, en donde en perspectiva, en donde casi decirlo, aunque no me gusta, superficialmente, podemos ir rasgando lecciones devocionales, diario vivir para nosotros. En cuanto al estudio sistemático, su nombre lo dice, pues ya es algo que profundiza y toma por temas y lo aplica. Bien, les digo para animarlos, a los que son parte. 4 ministerios para nuestra madurez. Capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Noten que el título no exagera una pizca, porque estoy diciendo hacia nuestra madurez. Nuestra madurez espiritual nos lleva a la conquista y el verso 1 está hablando que para conquistar y entrar a esa tierra y vivirla y disfrutar la plenitud era necesario poner por obra sus mandamientos. Hasta ahí leemos y oramos. Señor,
Te rogamos que tu gracia nos abrace y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Cuando llamo ministerios, puedo quitar la palabra ministerios, decidí usarla porque es más pertinente a nuestro diario vivir. Sin embargo, una más de nuestra jerga sería 4 cosas que nos sirven para nuestra madurez. Un ministerio es un servicio. En este caso, Dios está diciéndole a Moisés que hay 4 ministerios o 4 cosas con las que Él, nuestro Dios, nos va a ministrar o con las que Él nos va a servir. ¿Para qué? Para que maduremos y que no repitamos los errores de nuestros padres. Me refiero a la generación de Moisés. Bien, ¿cuáles son esos 4? Número 1 está en el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para hacer 2 cosas que son parte de una misma. ¿Cuáles son? Afligirte y probarte. Primer ministerio. Vamos a resumir afligirnos en probarnos. ¿Por qué? Porque las pruebas provocan aflicción de cualesquiera naturalezas. Aún para irse a hacer una prueba de conducir el vehículo, va nervioso. Para colmo, ¿saben? Yo siempre estoy con cólera conmigo mismo cada vez que el cardiólogo va a revisar mi presión. Porque compré un tensiómetro digital y con periodicidad de 2 o 3 días estoy asegurándome que estoy donde debo estar. Y paso a veces 2 meses con una presión fabulosa. El día que voy donde el cardiólogo, ¡pum! Y yo le dije la última vez, ¿no será que su tensiómetro está equivocado? Él un poco molesto me dijo, permítame. Y la volvió a revisar más alta. Y yo dije, debe estar muy equivocado. Y le pregunté, ¿por qué? Doctor. Y él es consulta aparte, entonces no tiene prisa conmigo como paciente. ¿Y por qué me pasa esto? Y él me dijo, esto es el síndrome de la gabacha. ¿Qué? Hay cantidad de pacientes, me dice, que vienen como usted, estresados para que su presión esté abajo. Y nomás ven la gabacha, ¡pum!, se sube. Estoy diciendo esto para ilustrarles que aún tomarnos la presión es someternos a prueba. Igual un examen en la universidad, donde sea. ¿Por qué Dios quiere que maduremos a través de las pruebas? Señor, ¿no sería mejor que esa gabacha yo la viera como algo que baja mi presión en lugar de subirla? La idea es supere sus nervios. Dios sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Los que necesitamos saber qué es lo que hay es usted y yo. Y por ello, la única razón para que usted y yo sepamos los resultados es a través de un examen. Está diciendo que nos va a someter a prueba para que maduremos. Y es probable que hoy por hoy algunos de nosotros estamos siendo sometidos a prueba. Y la forma en la que respondemos revela qué tanto hemos madurado. Y con esto me voy a llamar fuertemente la atención a mí. Si
bajo esa presión, cualquiera sea, he reaccionado mal, significa que sigo siendo inmaduro y que el regaño es para mí. Hay algo extra que quizás nos va a servir al respecto. Si sacáramos una especie de diagrama de Gantt o un simple diagrama con dos variables para establecer una curva en cuanto a la periodicidad de cuándo o por qué el pueblo de Israel reaccionaba mal, o cuándo o por qué reaccionaba peor. Pueden estar seguros de esto. Esa frecuencia sube cada vez que estaban siendo sometidos a prueba. ¿Qué tipo de prueba? Sed, hambre, cansancio. Estas tres cosas los volvían murmuradores, criticones, y estaban listos para montar rebelión en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no habían madurado. Ahora me estoy diciendo a mí mismo que Satanás sabe cómo sacar ventaja de mis males, y que si yo no maduro y no pongo en mi mente y en mi corazón que Dios a veces permite que el enemigo me zarandee, estoy ocupando frases del Nuevo Testamento. Si yo olvido eso, cuando el enemigo me zarandee, pues entonces me voy a volver murmurador, crítico y haré rebelión. Y solamente gritará que sigo siendo un bebé. Y en algunos casos ya basta. Ya es el colmo que esté 5 años en primer grado. Tuve al menos que pasar a segundo. Bueno, entonces Moisés les está diciendo, estas son cosas de las que Dios se está valiendo para hacernos madurar. Y con el Señor no podemos hacer trampa. O pasamos el examen o lo pasamos. Así que si reaccionamos mal, nos van a volver a poner bajo presión. Segunda cosa, versículo 3, o segundo ministerio. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Interesante, ¿no?, que las palabras de nuestro Señor Jesús están aquí. Nuestro Señor lo que hizo fue usar la palabra porque Él la conocía. Fantástico si nosotros en cada vez que somos sometidos a prueba reaccionáramos con la palabra. En fin, ¿cuál es en este caso el segundo ministerio? La enseñanza. Reflexionemos. Cada día había que salir al desierto por el maná. Nadie podía guardar un poco diciendo, mañana quiero amanecer dormido. Así es que voy a guardar para 2 o 3 días, o voy a guardar para más tarde.
por si a las 2 de la madrugada me despierto a comer. Era cada mañana. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba enseñándoles, y recalco, enseñándoles a depender de Él. Pero más allá de la enseñanza de dependencia, también estaba la enseñanza de que ese maná era un tipo de el maná que vendría del cielo. ¿Cuál? El pan de vida, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Se estaba también augurando. En resumen, ¿cuál es el ministerio? La enseñanza. Bueno, entonces necesitamos escuchar la enseñanza y guardarla para finalmente obedecerla. Por eso es que nuestro Señor Jesús, cuando fue sometido a prueba, porque Satanás lo sometió a prueba, esos días en ayuno debieron ser difíciles. Él reaccionó con la palabra. Bueno, ahora nos está diciendo que usted y yo necesitamos depender de su palabra a diario. Y que es exactamente como el maná. No puedo decir, mañana leeré la Biblia. Es ejemplo de, hoy no comeré, mañana sí, no me quedó tiempo. ¿Dirán eso? No, dirán, mejor entro tarde al trabajo, pero ¿cómo? Sentimos hambre. Deberíamos sentir hambre por la palabra y por ser enseñados por la palabra. Benditos aquellos que sienten hambre cada mañana cuando salen de casa sin leer la palabra. Y digo benditos para en forma contrastante también decir pobres de aquellos que no tienen tiempo para la palabra. Dicen los conocedores que el mejor y más importante tiempo de comida es el desayuno. Si aplicamos eso a nuestra vida espiritual, no podemos salir sin estudiar la palabra. En serio, no hay manera que nos sacrifiquemos y nos acostemos 30 minutos o una hora más temprano para levantarnos ese tiempo más temprano antes de salir de casa y alimentarnos y recibir la enseñanza. En forma paralela a un grupo de trabajo en donde cada mañana nos reunimos antes de empezar las labores. Leemos el libro de los Proverbios, algunos de los versículos. Y yo no paro de sorprenderme. No sé si ya leí los Proverbios 30 veces, pero no paro de sorprenderme todo el tesoro que cada día vuelvo a rasgar. Y no hay tan solo uno de esos capítulos que no exhorte a la negligencia de aprender sabiduría. Entonces lo voy a poner en el otro extremo. No hay un tan solo día que el Espíritu Santo no nos esté diciendo aprender de la palabra. El ministerio de enseñanza es para nuestra madurez. Pero ahora mismo hay algunos que ya están cansados. Bueno, tal vez soy yo el culpable por ser un mal instructor. Estén muy animados mañana y reciban la enseñanza.
directamente del Padre. Allí encontraremos cosas como no debemos enojarnos, como era el proverbio de hoy, y que si nos enojamos no deberíamos pecar. Ahí recibiremos que no debemos desviar nuestros ojos hacia la mujer ajena. Ahí recibiremos enseñanzas como el hecho de que cuando un ave se mueve de su nido, no se debe sorprender que luego encuentre a alguien más en su nido. Encontraremos todo eso. Pero necesitamos recibir la enseñanza para madurar. Tercero, versículo 4. Capítulo 8, versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios castiga. Bueno, la tercera cosa es cómo Dios se ocupó de ellos. Oigan, 40 años esta gente vio todo tipo de castigo contra sus padres. Vio todo tipo de inclemencias en el desierto. No puedo ni imaginar las hambrunas, las muertes por la pestilencia, el dolor y la angustia por las mordeduras de serpientes. No puedo imaginar el tamaño de los escorpiones en ese desierto. Y dice que esta generación que iba a entrar a la tierra prometida ni siquiera se le hinchó un pie. 40 años sin enfermarse. No envejecieron. Y que ni siquiera su ropa se envejeció. Bueno, el tercer ministerio que Dios ocupa para nuestra madurez es recordarnos que Él se va a ocupar de nosotros. A pesar de nuestra terrible falta de confianza en Él, Él sigue ocupándose de nosotros. Y lo cierto es que si vemos en retrospectiva nuestras vidas, la pregunta es, ¿todo este tiempo atrás se ha ocupado Dios de nosotros? Si usted dice, no, yo he vivido como un hijo abandonado por sus padres, Dios nunca ha estado conmigo, me ha dejado en soledad, todo me ha hecho falta, mire mi cuerpo, estoy tan delgado, mis costillas pueden contarse. Y ni vuelvan a ver sus estómagos. Entonces, si ese es el caso, y Dios no se ocupó de ustedes, razón tendrían de sentirse con dudas. Pero si todo este tiempo atrás Dios se ha ocupado de nosotros hasta las cosas más pequeñas que no las vemos en el momento, pero después lo notamos, bueno, eso nos hará madurar. Así es que ahora nos animo. Veamos en retrospectiva, veamos nuestro derredor, y si Dios se ocupó de nosotros y muchas de esas cosas en forma milagrosa, eso debería hacernos pasar de primer grado y debería despertar en nosotros tan grande gratitud que deberíamos correr a las primeras 3 cosas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Escucharla, guardarla y obedecerla. Eso es lo que hacen los cristianos maduros. Los cristianos que están caminando hacia la madurez no ven la asistencia a los cultos como un
compromiso tedioso. No ven la lectura de la Biblia como aburrida. Los que están caminando hacia la madurez saben que Dios se ha ocupado de nosotros. Finalmente, verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Cuarto y último ministerio. Dios nos disciplina. ¿Saben? La disciplina es entrenamiento. Esa es la razón por la que cuando se habla de deporte le llaman disciplina deportiva. Es entrenamiento. Y es como preparar a un niño para la madurez. Bueno, ahora dice que Dios nos castiga o nos disciplina. Pero atentos, Dios no nos castiga o nos disciplina como un juez aplica la ley con un criminal. El juez no tiene más alternativa que usar la ley sin importar quién. No, la disciplina que nuestro Señor ocupa es con misericordia y amor. Es como un padre disciplina a su hijo. ¿Cómo? Con cuerdas de amor. Cuerdas al fin, pero de amor. Y con esto me extiendo en decir, quizás hoy por hoy algunos de nosotros estamos siendo castigados o estamos siendo disciplinados. ¿Vamos a madurar? ¿Vamos a darnos cuenta de todo lo importante que son estos puntos anteriores? En donde Dios se ha ocupado de nosotros y ha ido poniendo cada cosa en su sitio sin darnos cuenta. En donde además de eso el Señor ha permitido que la enseñanza nos golpee y que nos pongan a prueba. Recuerde, serían 7 cosas que deberíamos llevar en mente hoy. Las 3 cosas para entrar a una vida en Cristo con plenitud es escuchar la palabra, guardarla y finalmente obedecerla. Cuando nosotros hacemos esas 3 cosas, vamos a descubrir las otras 4. ¿Cuáles otras 4? Los ministerios que Dios ocupa para hacernos madurar. Y entonces la prueba ya no montaremos berrinche por ella. Sabremos que es parte de nuestra madurez. Amaremos la enseñanza. Reconoceremos que Dios, aún en medio de esa dificultad, se está ocupando de nosotros. Y si esa dificultad significa castigo, entenderemos que es parte de la disciplina que necesitamos por amor. Y últimamente, verso 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra. Trate de espiritualizar todo esto y llenémonos de esperanza. Tierra de arroyos, aguas, fuentes, manantiales que brotan en vegas y montes. Verso 10. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta nos ha enseñado. Te rogamos que nos des amor por escucharla, por ponerla en práctica, por guardar tus mandamientos. Ayúdanos a recordar estos 7 puntos hoy.
que cuando somos sometidos a pruebas recordemos, Señor. Y que si salimos mal nos van a someter otra vez. Y Padre, si hay personas sin Jesús, te suplico toques sus corazones. Mientras oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Si nunca antes usted abrió su corazón a Jesús, no tiene que venir al frente para recibir aplausos o cosa parecida, es entre usted y Dios. No más un paso de fe y abrir su corazón a Jesucristo. Donde quiera está, si alguien dice, predicador, yo quiero dar ese paso de fe, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que levanta su mano y reciba a Jesús?